A veces queremos estar cerca de Jesús, pero todavía seguimos pensando como el mundo, buscando puestos, reconocimiento y control. Hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 34. Una lectura que nos invita a revisar nuestras ambiciones, nuestros deseos y la manera en que entendemos la grandeza. Muchas veces queremos servir a Dios, pero también queremos que se note, que nos valoren, que nos den un lugar importante o que las cosas salgan como nosotros imaginamos. Esta palabra nos ayuda a preguntarnos si estamos siguiendo a Jesús con un corazón dispuesto a servir o si todavía buscamos una fe donde Dios confirme nuestras expectativas. Y antes de comenzar, preguntémonos si queremos seguir a Cristo para servir con humildad o para sentirnos importantes delante de los demás. Y la lectura dice, Santiago y Juan piden los primeros puestos. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con ellos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis 2 hijos. Manda que en tu reino se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús contestó a los hermanos, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes beberán mi copa, pero a mí no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha y a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Al oír esto, los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos, pero Jesús los reunió y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones se portan como dueños de ellas y que los poderosos las oprimen. Entre ustedes no será así, al contrario, el que aspire a ser más que los demás se hará servidor de ustedes, y el que quiere ser el primero debe hacerse esclavo de los demás. A imitación del Hijo del Hombre, que no vino para que nos sirvieran, sino para servir y dar su vida como rescate de una muchedumbre. Al salir ellos de Jericó, les iba siguiendo una multitud de gente. 2 ciegos estaban sentados a la orilla del camino y cuando oyeron que pasaba Jesús, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. La gente les decía, cállense. Ellos, por el contrario, gritaban más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús tuvo compasión y les tocó los ojos y al momento recobraron la vista y siguieron a Jesús. Entonces, la explicación presenta 2 escenas que parecen distintas, pero en realidad están conectadas. Esa es la parte de Santiago y Juan, que quieren los primeros puestos, y los 2 ciegos que piden misericordia y recuperan la vista. Jesús aprovecha ambas situaciones para enseñar que la grandeza del reino de Dios no consiste en ocupar el primer lugar, sino en servir. Y para seguirlo necesitamos reconocer nuestra necesidad y pedirle al Señor que tenga compasión de nosotros. Entonces vamos por parte. Dice que la madre de Santiago y Juan se acerca y ella es la que se arrodilla y le pide que sus hijos se sienten a ambos lados de Jesús en el reino cuando lleguen allá. Dice que en el Evangelio de Marcos presenta la misma petición como hecha directamente por los 2 hermanos. Probablemente ellos compartían ese deseo y su madre los acompañó para reforzar la solicitud. La petición no era simplemente que querían estar cerca de Jesús. Ellos querían los 2 lugares de mayor autoridad y reconocimiento. Es como si dijeran, cuando seas rey, acuérdate de nosotros. Queremos ser los más importantes después de ti. ¿Por qué pensaban así? Jesús ya había hablado de un reino y ellos todavía lo imaginaban de una manera demasiado humana, como lo que estamos acostumbrados, con un reino político, con puestos, jerarquías y privilegios. Pero como estaban cerca de Jerusalén, quizá pensaban que Jesús establecería pronto su poder de una manera más tangible. Quizá esto nos ayuda a comprender a los discípulos. Ellos amaban a Jesús y habían dejado muchas cosas para seguirlo, pero todavía estaban aprendiendo. Su fe era verdadera, aunque mezclada con ambición y deseos de reconocimiento. Creo que es la falencia que tenemos los humanos. Pero ante este pedido, Jesús les dice que en realidad no saben lo que piden. ¿Acaso van a tomar de su misma copa? No es que los esté rechazando, ¿no? Pero les hace ver que están pensando en la gloria, pero no están entendiendo el camino que conduce a ella. Ellos quieren como una corona, pero Jesús les habla de una copa. Quieren puestos de honor, pero Jesús les pregunta si pueden compartir su sufrimiento, cuando se refiere a que si pueden beber la copa que Él tiene que beber. Y aquí la copa representa la pasión, el sufrimiento de Jesús, que va a tener que aceptar por amor y para la redención de la humanidad. Estos sufrimientos son necesarios y no cualquier sufrimiento. Y ellos están dispuestos a permanecer fieles cuando eso suceda. Y cuando hacer el bien es difícil. Claro que es fácil decir que ambos querían estar al lado de Él y participar en su gloria. Nosotros también queremos eso. Pero
nos pregunta Jesús si estamos dispuestos a servir cuando nadie nos agradezca, a permanecer fiel cuando otros no nos comprendan, a perdonar cuando el orgullo se siente herido, a defender la verdad sin buscar aplausos y aceptar cualquier sacrificio por amor. Pongámonos a pensar en eso. Normalmente, cuando servimos, mínimo decimos, escucha, un gracias, ¿no? De nada le respondemos sin que nos hayan agradecido, como para darles esa hint de buena educación. Decimos que es de buena educación porque sí lo es, pero también es porque es bonito saber que alguien más ha apreciado lo que hemos hecho. Pero cuando no lo aprecian, sentimos tristeza y quizá decir, no vuelvo a hacerlo porque no aprecian lo que hago. Y en cambio acá Jesús nos los pone como, o sea, hay que servir sin esperar ese agradecimiento. No estamos haciendo en servicio, no estamos ayudando justo para esa recompensa, sino que venimos al mundo a servir así como Él, a la humanidad, a hacer el bien sin mirar a quién, como dije ayer. Luego también pregunta, ¿no? Permanecer fiel cuando otros no comprendan. Es justamente lo que leímos hace un tiempo, que Juan murió por sus convicciones, Juan Bautista, porque él era fiel a Dios, fiel a la palabra, y como sea que querían lastimarlo, él no cedía y murió aún teniendo esa fe. Su familia obviamente quería que cambie, para que lo liberen de la cárcel, pero Juan Bautista no quiso. Él dijo, esta es mi fe y no voy a cambiar y voy a seguir diciendo que las cosas no están bien y no tienen que ser así, porque es ley de Dios. Podemos hacer eso. Llegamos a ese nivel de fidelidad, aunque los demás no comprendan. Yo creo que estoy intentando. O sea, si no se puede de inmediato, se puede de a poco. Y esa paciencia es lo que también cuesta sostener. Pero ahí es el trabajo que hay que hacer. También pregunta si podemos perdonar cuando nuestro orgullo se siente herido. Y eso es también duro, porque cuando nos lastiman, nos hieren el orgullo y nos da vergüenza. Y sentimos ese resentimiento, un rencor contra la persona que hirió y nos hizo pasar vergüenza, ¿no? Y que cómo vamos a actuar en frente de los demás después de haber sido, quizás, sentirnos humillados, ¿no? Pero sabemos que tenemos que perdonar a los demás. Quizá esa persona es mala, quizá esa persona lo hizo sin querer. Muchas cosas pueden haber sucedido porque esa persona hirió nuestro orgullo. Pero nosotros no tenemos que albergar adentro de nosotros la venganza, ni vergüenza, ni herida, ni nada. O sea, tenemos que dejar ir esos sentimientos y perdonar a quien nos hirió y perdonarnos a nosotros por sentir esos sentimientos fuertes. Luego pregunta, ¿no? Si vamos a defender la verdad sin buscar aplausos. Eso quiere decir también, por ejemplo, si es que cuando estamos discutiendo y hay la versión falsa y la versión verdadera y queremos defender la verdadera, pero el mundo le da igual, prefieren hasta la falsa. Y nosotros es como al mostrar la verdad, esperamos que los demás dejen la versión falsa y nos reconozcan a nosotros por decir esa verdad, que nos agradezcan, que estén felices de que nosotros expusimos esa verdad. Pero no es eso lo que hay que buscar. No importa si los demás siguen creyendo en la versión falsa. No importa si se dan cuenta que nosotros hicimos algo bueno. Porque en realidad hay que defender la verdad sin pensar en la validez de los demás. Y por último, aceptar sacrificios por amor. Es decir, que hay que pasar las tribulaciones por el amor a Dios. Si estamos enfocados en Dios, tenemos que tener fe y tenemos que sacrificar muchas cosas en ese camino. En realidad no tenemos que estar pegados a nada. Jesús mandó a sus discípulos a las ciudades a llevar la palabra y les dijo, no lleven nada. Y eso es un sacrificio. Cuando le dijo al joven rico, ¿no? Que si él ha hecho todas las cosas, ¿qué más faltaba? Dijo él, que deje su dinero, venda sus bienes, se los entregue a los pobres y los siga. Y eso es un sacrificio que mucha gente no lo hace. No lo hacemos. Y realmente para seguir a Dios, demostrar nuestro amor, no tenemos que estar pegados a las cosas materiales. Hay que enfocarnos en lo espiritual. Y acá continúa que San Juan Crisóstomo explica que los discípulos hablaban de hombres, mientras que Jesús les hablaba de luchas, trabajos y peligros. Ellos pensaban en premios y Jesús quería enseñarles primero el camino de la entrega. Cuando ellos les responden que sí pueden tomar de esa copa, su respuesta muestra valentía, pero también cierta presunción. Todavía no comprendían completamente lo que estaban diciendo. Creen que pueden afrontar cualquier cosa en sus propias fuerzas. Y a veces nosotros también respondemos así a Dios, que yo puedo solo. A mí no me va a pasar, nunca voy a caer en eso. Yo tengo suficiente fuerza. Y así como Pedro dijo que nunca lo iba a negar, lastimosamente, esa misma noche lo negó 3 veces. Es que la vida no se sostiene únicamente con ese entusiasmo inmediato. Necesitamos la bendición de Dios. Dice San Agustín, enseña que la voluntad humana necesita la ayuda divina para hacer el bien y vivir plenamente en la justicia. Y nos pone el ejemplo de cómo sería mejor que los discípulos, en vez de decirle podemos, que estaban, claro, podemos hacer esos sacrificios que vos vas a hacer.
sino que digan, Señor, quiero seguirte, pero necesito que me des la fuerza, asumiendo que eso va para nosotros, ¿no? Que queremos tomar de su copa, o sea, queremos estar en su presencia, en la divinidad, estar con Jesús, con Dios, pero sabemos que no podemos solos. Todo tiene que ser bajo la bendición de Dios. Entonces, es bueno que digamos, ¿no? Señor, quiero seguirte, pero necesito que me des la fuerza, porque solo no puedo. Jesús les dice que sí, beberán de su copa y recibirán un bautismo semejante al suyo. Con esto anuncia que ambos participarán en el sufrimiento por el Evangelio. Santiago será martirizado y Juan sufrirá por su fidelidad y será testigo de Cristo. Porque Jesús les dice que no depende de él, ¿no ves? Quienes se sientan a su lado, porque en realidad todo queda en las manos del Padre, de Dios, que conoce el corazón de cada uno y prepara el lugar para cada uno según su sabiduría. Incluso una obra buena puede contaminarse si la hacemos solamente para ser admirados. Podemos servir mucho, rezar mucho o sacrificarnos mucho, pero siempre debemos preguntarnos si estamos haciendo esto por amor a Dios o para que los demás reconozcan mi importancia. Cuando los otros 10 discípulos se enteran, se molestan con los hermanos Santiago y Juan. Pero probablemente su indignación no era completamente desinteresada. Tal vez no estaban enojados porque la petición fuera orgullosa, sino porque ellos también deseaban esos primeros puestos. Todos tenían la misma tentación, competir por importancia, como todos en los puestos de trabajo, en cualquier cosa. Pero Jesús los llama y les explica que en el mundo los gobernantes suelen ejercer el poder dominando a los demás. El que tiene autoridad puede usarla para imponerse, ser servido y controlar. Pero en el reino de los cielos es lo opuesto. El que quiera ser grande entre ustedes será servidor de ustedes. El que quiera ser el primero será esclavo de todos. Porque Jesús está corrigiendo el deseo de poder utilizado para alimentar el ego. Porque lo que significa ser primero es ponerse al servicio de los demás. No significa tampoco dejarse maltratar ni permitir abusos, pero significa usar autoridad, los talentos, las oportunidades para el bien, no para humillar o aprovecharse de los demás, sino para servir, ayudar a los demás. Un padre o una madre sirven cuando cuidan con amor. Un responsable de un grupo sirve cuando escucha, cuando busca el bien común. Un trabajador sirve cuando realiza la tarea con honestidad. Una persona con más conocimiento sirve para compartir esos conocimientos, sin hacer sentir inferior a otros, sino para enseñarles y que otros también aprendan de lo que él sabe. Entonces, sería preguntarnos, ¿a quién puedo ayudar desde el lugar que Dios me ha dado? Y eso, yo quiero aplicarlo. Quiero saber en qué puedo ayudar. Porque esta situación de la vida mundana, el dinero y todo eso cuesta. Yo lo estoy sufriendo. Pero quiero hacer algo para ayudar a los demás. Tengo que analizar bien y espero que ustedes ya lo hayan encontrado. Y si no, también analicen y vean cómo podemos ayudar a los demás, entre unos a otros. Jesús no se limita a dar una orden. Él presenta como ejemplo que dice el Hijo del Hombre, no es que se refería a él siempre como el Hijo del Hombre, no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por la redención de muchos, de la muchedumbre, de los demás, de la humanidad. Jesús tiene autoridad sobre todo, pero no la utiliza para exigir privilegios. Su autoridad se manifiesta en la entrega, en servir. Él sirve, cura, escucha, perdona y finalmente entrega su vida en la cruz. Y cuando utiliza la palabra redención, es la liberación. Jesús entrega su vida para liberarnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Dice que San Agustín recuerda que Cristo es el mediador entre Dios y los seres humanos. Es aquel que nos une nuevamente con el Padre. Que si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Por eso el servicio no es simplemente ser amable, es participar en el estilo de vida de Jesús. Amar de manera concreta, sacrificada y generosa. Después, cuando salen de Jericó, 2 ciegos no les empiezan a gritar que Jesús los sane y le dicen, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ellos no pueden ver a Jesús, pero reconocen quién es. Lo llaman Hijo de David. Aunque sus ojos estén cerrados, su corazón percibe algo que muchos ven y no logran reconocer. La multitud intenta callarlos, pero ellos gritan aún más fuerte. Su convicción es fuerte. No permite que los demás los apaguen o que les quiten la oportunidad de acercarse a Jesús. Hay que destacar justo esa perseverancia, que ni la ceguera, ni la pobreza, ni el rechazo de la gente los detuvo. Como la madre, aquella que también gritaba y decía que sane a su hijo, hasta que finalmente, después de que le decía que se calla igual, ella seguía y seguía y seguía, hasta que pasó y tocó el manto de Jesús. Y Jesús tuvo compasión y le dijo que sea lo que, o sea, que era lo que ella quería y sanó a su hijo inmediatamente. Entonces, lo mismo pasa acá. Jesús les pregunta, ¿no? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Jesús ya sabía que eran ciegos, pero les da la oportunidad de expresar su deseo y de presentarse con confianza, mostrándoles lo que querían, su necesidad. Dice que Santo Tomás de Aquino explica que Jesús pregunta para que ellos manifiesten su voluntad y para mostrar que Dios escucha la petición hecha con fe y rectitud. Porque ellos no piden riqueza, ni reconocimiento, ni nada material, sino que piden que les abra los ojos,
que ellos puedan ver. Y acá compara el contraste, ¿no?, de Santiago y Juan, que quieren ser vistos y reconocidos por otros. Sin embargo, los ciegos son los que quieren comenzar a ver. Los discípulos buscan los primeros puestos y los ciegos buscan la misericordia. Los discípulos piensan en quién está más arriba y los ciegos saben que necesitan ayuda. Entonces Jesús se compadece de ellos, toca sus ojos y recuperan la vista. Y después ellos lo siguen, porque el milagro no simplemente fue que lo sanó, les abrió los ojos, sino que después de eso, ellos comienzan a seguir a Jesús. Porque la verdadera visión no consiste únicamente en ver con los ojos del cuerpo, sino también en reconocer a Jesús, comprender su camino y caminar tras de él. La mayoría de las personas podemos ver y, sin embargo, estar ciegos internamente. Ciegos por el orgullo, ciegos por la envidia, por el deseo de controlar, por resentimiento, por ambición, ciegos por falta de compasión. Y por eso, la oración de los ciegos puede ser también nuestra. Pedir, Señor, abre mis ojos para ver lo que todavía no puedo reconocer o no quiero reconocer. Para ver las necesidades de mi familia, el dolor de otras personas, mis propios pecados y las oportunidades de servir. Entonces esta lectura nos recuerda que para Jesús la grandeza no está en ocupar los primeros lugares, sino en amar, servir y entregarse por completo. El mundo nos enseña a competir por reconocimiento. En cambio, Cristo, Jesús, nos enseña a mirar al otro con compasión y a vivir desde la humanidad y la humildad. Que el Señor abra nuestros ojos, limpie nuestras intenciones y nos ayude a seguirlo, no por orgullo, sino por amor verdadero. Espero que les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.